el trabajo en red. Todos lo sabemos, que es, digamos, la última revolución tecnológica, la revolución de las comunicaciones, pero quizás no todo el mundo tenga tan claro la importancia que eso está teniendo ya y va a tener más en el futuro para las relaciones académicas y para el propio proceso de reflexión y de investigación en las diferentes ramas del saber, porque estamos hablando de un fenómeno que está en sus comienzos, absolutamente, ¿no? Dentro de una década creo que la realidad nos va a dar la razón, es decir, todo lo que es vivo va a existir en historia de debate y todo, en Internet, y lo que no estará en Internet pues no estará vivo. Es un medio más barato, de comunicación social más barato, más democrático y que facilita más la innovación que los medios tradicionales. De verdad que creo que lo nuevo que existe en los últimos años está en Internet. Y no solo en el campo académico, sino también en el campo social. Precisamente la gran novedad del EZ, cuando se inició, es su impacto en Internet, que todavía sigue. En un buscador, si se ponen la palabra zapatista o ZLN, le sale en diversos idiomas una cantidad muy importante de páginas web. Y no digamos el movimiento antiglobalización, que no existiría sin Internet. ¿Y qué decir de la universidad y del mundo académico? Internet empezó en la universidad. ¿Cómo podemos pensar que un fenómeno tan revolucionario no va a revolucionar la vida académica si ha nacido para usos militares en principio, pero inmediatamente en el mundo académico, en Estados Unidos primero y después en todo el mundo? No es casual que el auge de Historia de Debate, iniciamos nuestro trabajo en Internet en 1999, es paralelo al movimiento antiglobalización que se inició también en 1999 en Seattle. Somos muy conscientes que somos parte de un todo y simplemente tratamos de ir por delante de los acontecimientos y estar en ese sentido en la vanguardia de una nueva relación social, que es una relación social de tipo global. La revolución supone que en tiempo real muchos podemos estar en contacto y ponernos de acuerdo. ¿Qué deciros? Eso vale tanto para crear un nuevo movimiento académico como para reunir, como decía antes de ayer, a 10 o 15 o 20 millones de personas contra la guerra el 15 de febrero de este mismo año. Nosotros somos una comunidad académica en red a partir de 1999 y yo hablaría de tres círculos para entender lo que es Historia de Debate, que como fenómeno nuevo no sobra insistir en sus características, ¿no? Un círculo interior mínimo en Santiago de Compostela, formado por el coordinador de la red, que soy yo, por el secretario de la red, que es Israel San Martí, y por un grupo de colaboradores que de manera fija o provisional pues nos ayudan en nuestras tareas. Se trata de una infraestructura mínima, porque Internet no necesita más, que ampliamos, claro, cuando nos tenemos que afrontar una tarea como el próximo congreso. En cada uno de nuestros congresos, pues en el último participaron cerca de 100 inscritos y 150 ponentes, ¿no? Eso es un esfuerzo enorme, que eso sí, tenemos que naturalmente ampliar, digamos, el número de colaboradores. Pero en realidad, algunos se sorprendería de lo mínimo de la infraestructura que tenemos montado en Santiago de Compostela. No solamente coordinamos técnicamente, claro, tratamos de jugar, y yo en particular, un papel de orientación, pero que es una orientación bidireccional. Es decir, muchas veces las cosas que proponemos, o la mayor parte de las veces, son síntesis y están sacadas de nuestros debates, de las conversaciones con los colegas. Es decir, tenemos por lo menos yo hago más esfuerzo por hacer la síntesis de todo lo que recogemos en Santiago de Compostela que por otra cosa. Es decir, que por buscar ocurrencias milagrosas que se me ocurran para salvar la crisis de la historia. Por eso que la metáfora de Jerome Basset, yo habéis comprobado que me he limpiado 2 o 3 veces con un pañito las gafas, ¿no? Siguiendo lo que él decía. Es decir,
Solo con existir y unirnos académicamente, la neblina no desaparece, pero claro, aparte de que 4 ojos ven más que 2 y 6 más que 4, además, si por encima usamos gafas y tenemos bien limpios los cristales, vemos todos mucho más. Pero quiero deciros que somos más que 2 ojos, que 4 ojos. Quiero decir que Historia de Debate es una suma de muchas complejidades, de muchas colaboraciones, de cientos, de miles, ya veréis que somos miles, ¿no? Yo ahora estoy luchando, y lo estoy logrando en cierta medida, que se descentralice lo que se considera la cabeza de Historia de Debate. Y ya estoy consiguiendo que algunos colegas encabecen actos como este en sus viajes académicos en otros países. Cuando normalmente se espera que yo pueda viajar y se organice un acto de Historia de Debate como este, ¿verdad? Yo no puedo estar en todos los sitios, tengo, además de la coordinación de la red, mis deberes docentes, mis propias investigaciones, y el día que haya 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues ese día realmente tendremos una capacidad multiplicada de actividad presencial, porque para Internet no es necesario eso. En Internet ya está extraordinariamente descentralizada nuestra red. Cualquiera puede proponer un debate, cualquiera. Nosotros en eso cumplimos una función de filtro, porque se trata de que el debate tiene que ir en la línea de la temática, que ya la explicó Jérôme Basset, que corresponde a nuestra red, y tiene que tener pues un interés mínimo. Prácticamente no rechazamos temas de debate. Simplemente hay una cola, diríamos, en la página web de debates que están a la espera, que alguien se interese. Solo con una persona que envíe un mensaje suficiente, bueno, es necesario, no suficiente, porque es necesario otra que conteste. Y a partir de ahí el debate va solo. La descentralización en la red es, en este sentido, ya total. En actividades presenciales no. Todavía se exige demasiado, en mi opinión, mi presencia personal. Y yo creo que es innecesario, porque ya habéis visto aquí, como yo compruebo en cada uno de los actos que voy, que hay decenas de colegas que están en condiciones de presentar Historia de Debate en muchos sitios. El segundo círculo es el Grupo Manifiesto, los firmantes del Manifiesto Historiográfico, que hemos elaborado en el verano del año 2001, una comisión, un grupo reducido de 24, en el que estaba naturalmente Jérôme Basset, y que después ha ido sumando adhesiones. El número total de firmantes constituye el Grupo Manifiesto, y ahí tenemos una pequeña sublista. Ahora mismo en esa sublista estamos haciendo una consulta de la temática para el próximo congreso del año 2004, ¿no? A 31 de julio de este año somos firmantes del manifiesto 239 historiadores de 24 países de 3 continentes: Europa, América y Oceanía, Nueva Zelanda y Australia. Ciertamente notamos la falta de África y de Asia, que sí están en nuestra red, porque en nuestra red de debate, en lo que es el foro, en nuestra lista de correo, pero a la que por razones de distancia ya no digamos, la geografía ya no es un impedimento, porque Internet se llega con un mensaje a Beijing al mismo tiempo que a la ciudad vecina, ¿verdad? No, el problema es un obstáculo de tipo cultural, de tipo idiomático, que naturalmente habrá que ir resolviendo con el tiempo. Ese manifiesto está en nuestra página web, que de todas maneras, si alguien no lo sabe, es www.h-debate.com, y de todas maneras el maestro Carlos Arco pues creo que ha distribuido ya unos ejemplares para quien le interese. Y después está el tercer, aquí se trata del grupo de los que ya veis que es un grupo muy amplio, de los que ya tenemos claro una serie de posiciones para disolver esa neblina, sin saber muy bien hasta qué punto lo podemos conseguir, ¿no? Pero sabemos por lo menos hacia dónde queremos ir, ya veremos hasta dónde llegamos. Y el tercer círculo, claro, el círculo más extenso, más externo, digamos, el más amplio, es el foro, del que habló ya también Jérôme. En este momento estamos conectados por Internet diariamente unos 3.500 profesores, calculamos en unas 350, 400 universidades, esta vez sí, de los 5 continentes. Es una
a través de listas de correo electrónico y a través de la web. La web ha tenido, desde el año 99, que se ha inaugurado, 500.000 de visitas. Cuando digo 500.000 de visitas, estamos hablando de colegas interesados y de una parte muy dinámica y minoritaria de la comunidad internacional de historiadores, que somos los que nos preocupamos por la metodología, la historiografía, la teoría de la historia, la relación con la sociedad, toda esa temática a la que se refería Jérôme Basset, y no solo él, todos o casi todos empezamos a preocuparnos por la historiografía gracias a Historia Debate. En el primer congreso, el 80% de los que aportaron comunicación, incluso ponencia, y en algunos casos historiadores muy conocidos, era la primera vez, como aquí ha explicado Jérôme, que escribían. Hemos logrado cambiar eso y hemos logrado crear un espacio, un interés entre la comunidad internacional de historiadores en la temática general sobre el oficio. Ahora, seguimos siendo una minoría amplísima, claro. Una minoría amplísima, pero una minoría. Por lo tanto, tiene una gran relevancia este 500.000 de visitas a nuestra página web. La mitad acceden por la vía del español, por la portada de español, la otra mitad la portada de inglés y de francés. Y después tenemos dos listas de correo electrónico. Una que es la lista general de Historia Debate, que somos en este momento 1.800 historiadores de 45 países, y después tenemos una lista de historia inmediata en la que somos aproximadamente 500 historiadores, pues de un número de 24 países, creo. Para estas tres cosas: suscribirse en la lista general de debate historiográfico, suscribirse en la lista de historia inmediata y, después de una meditación profunda, suscribir el manifiesto, que en todo caso es un proyecto abierto. Hay una hoja de suscripción aquí que el profesor Arcos repartirá y la podéis entregar. Pues yo, si queréis que la lleve en mano, marcho el lunes, con mucha pena naturalmente, de Chiapas para el Distrito Federal y después para Morelia, pero si no, pues se la podéis entregar a Carlos Arco, a Juan Blasco, a Jérôme Basset, al profesor Valdés, etcétera, que nos la harán llegar por vía electrónica al momento a Santiago de Compostela. Ahí es donde tendría que concretarse eso de que la UNAS participara más en esta red mundial de historiadores. Bueno, ya veis que esto no para de crecer. Cuando yo hablo de 3.500 conectados diariamente, he eliminado por aproximación las repeticiones. Temas que estamos debatiendo, pues lo último en Historia Inmediata, la situación de Cuba después de las ejecuciones. Son debates de cuestiones de actualidad desde el punto de vista de historiadores. Quienes debaten son historiadores, y pedimos que sean con un ángulo histórico o historiográfico, y ha habido debates ahí. También lo de Chiapas se ha discutido en un momento dado. Ha habido debates muy importantes, como el debate pues, sobre la situación del País Vasco en España, o sobre el 11 de septiembre, como comprenderéis, un debate inacabable que ha durado mucho tiempo, o sobre la situación en Venezuela, ¿no? Donde hemos logrado en estos debates, que por ser de actualidad pues siempre pues levantan más emociones, hemos logrado que los colegas se respeten mutuamente y debates de un nivel intelectual alto, ¿no? Y los debates generales de historiográficos, pues bueno, esos son, pues yo qué sé, sobre la objetividad de la historia, pero también temas como historia y trabajo, el problema de las salidas profesionales de los jóvenes licenciados, o historia y ecología, ¿no? La temática de Historia de Debate, ya se ha referido ahí a Jérôme, metodología, historiografía, teoría de la historia. Hemos incluido en el segundo congreso con mucha fuerza la relación historia y sociedad, el tema de historia inmediata, los problemas laborales de los jóvenes historiadores, porque no tiene sentido hablar del futuro de la historia si no hablamos de los futuros historiadores. Y si tenemos todos este problema en todos los países, en todas las universidades, no solamente en las facultades de ciencias sociales o de humanidades, es un problema bastante general de las salidas profesionales de los jóvenes titulados, los tenemos que naturalmente introducir en nuestras preocupaciones. El modo de trabajo siempre es el mismo: debate, consenso, y a través de una red. La red es literal, es decir, es una retícula, es decir, es una red como una tela de araña, ¿no? Tiene una serie de puntos. Eso es lo que nos hace fuerte.
En lo que toca al segundo círculo, el manifiesto, la parte propositiva, son 18 proposiciones, eso está abierto, está sometido a debate y a revisión. Fue elaborado y publicado en 2001, le pusimos como fecha el 11 de septiembre porque casualmente, si es que hay casualidades, que no es así, pues coincidió con que en esos días estábamos terminando el último borrador y la versión nunca final, porque eso está sujeto a otras autocríticas, ¿no? La versión final que íbamos a dar a conocer públicamente. Y pusimos el 11 de septiembre porque nos parecía que era un giro histórico y que la caída de las Torres Gemelas, como se está demostrando, y que además, aunque aparentemente son fenómenos no conectados, nosotros pretendíamos con nuestro manifiesto proponer un giro historiográfico, y creo que ambas cosas son ciertas, aunque vivimos en un mismo mundo, pues no sé, habría que establecer la relación entre un fenómeno tan académico como el nuestro y un fenómeno tan histórico concreto como el 11 de septiembre, pero alguna relación habrá que haber, porque tendrá que tener, porque fue el mismo día cuando sucedieron ambas cosas, la finalización de la versión que está publicada del manifiesto y la caída de las Torres Gemelas. Después del tercer congreso vamos a revisarlo globalmente. Los que en fin, estén en ese momento el grupo manifiesto, pues serán los protagonistas de esa revisión, que después pondremos a consulta en el conjunto de la red. ¿Qué compartimos los que estamos en el foro, que somos miles, ¿no? ¿Qué compartimos los visitantes asiduos de la web y los que intervienen y leen nuestros debates sobre todo en la lista general y historia inmediata? Muchas cosas para tal como está nuestro medio académico, el interés por la temática, vivir o querer vivir o pretender vivir la profesión de una manera colectiva junto con el otro, con el compañero, que rompe la tradición académica actual de estar cada uno de nosotros encerrado en su especialidad, en su despacho, en su cubículo. Practicar la intradisciplinaridad, es decir, debatir y consensuar lo que tiene que ser nuestra disciplina, colegas de historia medieval, moderna, contemporánea, colonial y otras muchas especialidades, etc. Y esto no es menos importante, un espíritu de tolerancia, porque los que están en nuestra red soportan otras opiniones distintas a las suyas, que no todos los profesores lo hacen con facilidad. El interés por el presente, que es una cosa muy nueva, no todos los colegas están interesados por el presente, y estoy hablando en este caso, y aquí estamos dos medievalistas de colegas que estamos trabajando sobre temáticas empíricas de investigación de siglos atrás. Y termino, una ilusión por el oficio, que en muchos casos es una reilusión para una generación que vivimos, lo que ya se ha dicho aquí, pues un decaimiento de la escuela de anales, de la historiografía marxista, y comprobamos con que la vieja historia volvía, o que el posmodernismo nos negaba un papel en las ciencias sociales y en la historia que se hace todos los días. Del manifiesto no voy a hablar mucho más, tenéis ahí las proposiciones. Jérôme Basset ha hablado de los puntos principales. Yo solo quiero deciros, en relación con lo que hablamos antes de ayer, que es necesario ese papel activo del historiador para que la historia continúe siendo innovación y para actualizar el concepto de compromiso. Nosotros ahora abordamos, y con esto ya quiero terminar, el tercer congreso, que para nosotros, no sé por qué, significan los congresos fases nuevas, quizás porque son acontecimientos importantes y que nos sirven de barómetro para ver cómo está nuestra disciplina en el mundo y cómo es recibido nuestro proyecto, ¿no? Y es una especie de autorreflexión colectiva que hacemos. Yo no sé si lo sabéis, cada vez que el Camino de Santiago, por el que peregrinan desde toda Europa y de todo el mundo a la tumba del apóstol Santiago en mi ciudad, Santiago de Compostela, pues cada vez que el día de Santiago, que es el 25 de julio, coincide con un domingo. Entonces, desde la Edad Media, ese año en que el día de Santiago coincide con un domingo es un año jubilar, donde se concedía indulgencia plena para todos los pecados.
y eran años, cada 5 o 6 años, depende, hay que ver el calendario, donde el número de peregrinos se incrementaba de una manera extraordinaria. Entonces nosotros, cuando en el año 1993 convencimos a la Xunta de Galicia para hacer una gran peregrinación académica de historiadores de todo el mundo para estudiar la situación de nuestra disciplina. Y así hicimos el primero en el año 93, el segundo en el año 99 y nos aprestamos a hacer con financiación de la Xunta de Galicia el tercero del 14 al 18 de julio del año 2004. El primer congreso fue un congreso muy eurocentrista, donde, digamos, ahí se reunieron los restos o lo que todavía estaba vivo de la Escuela de Anales, de la expresión marxista representado por la historia social inglesa, Passan Presen, etc. En aquel momento nos pareció de una enorme importancia, pero yo lo veo como un punto de partida, la verdad, como una especie de fin de siglo historiográfico y como un punto de partida para nosotros, porque 6 años después, en 1999, ya nos planteábamos claramente pensar con nuestra propia cabeza, darle un carácter más latino a nuestra red y a nuestros planteamientos historiográficos y entrar en Internet, que cambió nuestro proyecto de una manera radical. Cara al año que viene, ¿qué pretendemos? Pues consolidarnos como movimiento historiográfico abierto, conseguir una red digital más global. Los congresos suelen ser más globales que la propia red, donde el hecho de ser en español los debates, pues hace que aquellos colegas no hispanos pues tengan un papel más pasivo en nuestros debates, y hay una cantidad importante, aproximadamente un 10, un 15% de colegas, algunos de ellos muy importantes, que siguen los trabajos de nuestra red desde el ámbito anglófono y desde el ámbito francófono y otro, a través de unas traducciones automáticas que hacemos de los mensajes en castellano. Ahora pretendemos aprovechar el tercer congreso, que vamos a estar reunidos, para animar a los colegas a que intervengan primero en portugués y en italiano, que todavía no lo hace, y después en francés e inglés, para conseguir ese multiculturalismo historiográfico del que hablamos y que no es nada fácil, ¿no? Claro, naturalmente, si alguien aporta un mensaje en inglés o en francés, pues nosotros añadiremos a la hora de su distribución una traducción automática al castellano para el que no domine esta lengua. Quizás con el portugués, pues a lo mejor el italiano no lo vamos a hacer tanto, ¿no? Eso es nuestro objetivo, es decir, ser más globales. Y después aplicar a la investigación y la docencia nuestros presupuestos historiográficos. En ese sentido, el 1 de septiembre va a tener lugar la primera jornada historiográfica de Historia de Debate, una especie de mini congreso en la Biblioteca Nacional de la Ciudad de México, organizada a partir de la UNAM y con la colaboración de otras instituciones académicas de la Ciudad de México, donde ponentes, firmantes del manifiesto, vamos a tratar de enfrentarnos con lo que va a ser nuestra próxima fase y nuestro próximo reto, es decir, llevar nuestros planteamientos metodológicos, historiográficos y teóricos, que siguen abiertos y en revisión, a nuestras investigaciones empíricas y a la docencia. A la docencia lo estamos haciendo ya en gran medida, pero sobre todo a las investigaciones empíricas, porque sabemos perfectamente que el nuevo consenso que queremos crear, si no se concreta en el plano de la investigación, pues tiene un recorrido breve, ¿no? Y en ese sentido no lo hicimos antes por una razón muy sencilla, porque antes teníamos que ponernos de acuerdo en algunos presupuestos teóricos mínimos, ¿no? O sea, ver un poco más claro. La neblina desaparecerá en la medida de que iniciemos nuevas líneas de investigación, como puede ser la historia mixta, historia global, como puede ser la historia inmediata y otras que irán saliendo, porque en historia de debate siempre ha sido así, empezamos por muy poquito y esto se transforma en un árbol al que le salen muchas ramas, ¿verdad? Y bien, termino hablando del tercer congreso, 14 de julio, estáis invitados. Estamos ahora con la preconvocatoria, no hemos traído copias, está en la portada de la página web, y donde tenemos a consulta tres cuestiones: los temas a debatir, las entidades que van a colaborar y los ponentes, sobre todo algunos relevantes que haya que invitar. Deciros ya que yo he aprovechado mi instancia aquí para proponer al secretario de la universidad, además miembro de Historia de Debate, Jorge López Arévalo, y amigo,
y esta mañana al rector de la UNACH, aprovechando, no sé si aquí hay alguno de los que estuvieron esta mañana en la reunión de la rectoría con la carrera de Economía de la Facultad de Sociales y de Derecho. Pues esta mañana, coincidiendo de que eso fue en el lugar donde me alojo, y que fui avisado, pues le propuse a vuestro rector la importancia que tendría que hubiera una participación en el Congreso del año que viene de la UNACH importante, de cuadro docente y bueno, y parece que hay buena disposición, de manera que la UNACH va a formar parte de las entidades colaboradoras, que estará también probablemente la UNAM y otras instituciones mexicanas con las que tenemos, en fin, especial acuerdo. La Facultad de Ciencias Sociales ya estuvo en el Congreso del 99, y yo espero que aquí no está Pedro de Valle, pero está Carlos Arco, que esté naturalmente entre las entidades colaboradoras del próximo Congreso. Lo que le pedimos a las entidades colaboradoras académicas es difusión del evento y que faciliten la participación de los miembros de esas entidades. Si alguien más pues piensa que puede haber, pues no sé, un proyecto de investigación, un departamento, un seminario, pues lo integraríamos en un listado que en el segundo congreso fue de 150 entidades colaboradoras y que yo creo que podríamos casi doblar en este próximo congreso. Por lo tanto, es muy importante que la UNACH, que va a estar ahí, la Facultad de Ciencias Sociales, esté ahí, y que ese compromiso verbal de la rectoría, que de verdad se concrete en ayudas para viajes vuestros a Santiago de Compostela el próximo año. Los temas van a ser el desarrollo del manifiesto y temas de historia inmediata. Hemos aprovechado ya para hablar, Jerón y yo, de algunas cosas. Yo aprovecho los viajes, en fin, para consultar por todos los sitios. Después tendremos un pequeño encuentro con los docentes de aquí de las facultades sociales, y a todo el mundo le pregunto lo mismo, porque yo insisto, nuestro papel desde Santiago de Compostela es la síntesis, ¿no? Desde luego ya tenemos seguro que vamos a hablar del 11 de septiembre, de la globalización y del nuevo proyecto, que ha servido de base académica e intelectual para lo que está haciendo Bush. Me refiero al nuevo siglo americano, que es algo muy importante que está pasando desapercibido, y ahí todo un proyecto de futuro desde el punto de vista de los neoconservadores norteamericanos, que están aplicándolo ya. Es el tema del imperio, como ya sabéis, es el tema del unilateralismo, y que nosotros queríamos poner a debate en el próximo congreso como un debate de historia inmediata. Y después, claro, hay muchos temas de tipo metodológico, historiográfico, que irán en la línea del desarrollo del manifiesto y etcétera, ¿no? Y nada más, estamos viendo qué ponentes relevantes. En esto yo tengo cierta obsesión de que los congresos deben juzgarse, los resultados de los congresos deben juzgarse por el aporte al conocimiento, en este caso el aporte a la alternativa historiográfica que estamos construyendo, y no por las figuras relevantes que asistan. Pero eso no quiere decir que no tengamos que preocuparnos por figuras relevantes que aporten algo. Y en los breves días que llevo en México, pues a mí, y aprovecharé para estar con cada uno de ellos, estamos viendo propuestas de que asista pues González Casanova, pues Enrique Semo y otros, ¿no? Y desde luego pues pienso irme de México con algunos compromisos ya de profesores que tengan que aportar, sean muy relevantes o sean poco relevantes, porque para que México esté, no solo Chiapas, muy presente en ese gran encuentro, cuyos resultados, bueno, van a ser buenos, eso seguro, pero vamos a ver. Por eso pusimos la revisión del manifiesto después del evento del año 2004. México antes hablé de la importancia de Chiapas. México es muy importante porque así como España hace de puente académico entre Europa y América Latina, México puede hacer de puente entre Estados Unidos y América Latina, y en este caso España, por razones de tipo histórico, siempre y cuando se vea la aportación mexicana y en general la aportación latina como una aportación autónoma y sobre la base de un intercambio igual. Precisamente esta gira mía por México va a terminar en Morelia, porque allí va a tener lugar
un proyecto, un congreso de historia de un proyecto de historiografía reciente en América del Norte, es decir, México, Estados Unidos y Canadá, encabezado por un profesor de la UNAM, Boris Berenson, que es un miembro muy activo del grupo de colaboradores más estrecho de Historia de Debate. Y es muy interesante porque es una iniciativa historiográfica mexicana a la que se han unido colegas de Estados Unidos y de Canadá. Este es el espíritu de Historia de Debate, lo cual no quiere decir que mexicanos no puedan participar, en fin, en proyectos de iniciativa norteamericana o canadiense, naturalmente, pero es que yo resalto esto porque no es habitual, como tampoco no es habitual que a una iniciativa académica, a lo mejor mexicana, se unan norteamericanos y canadienses, como tampoco es muy habitual que una iniciativa española y latinoamericana se unan, como se están uniendo ya ingleses, franceses y otros. Pues por ahí vamos, ahí os esperamos, en Santiago de Compostela, dentro de un año. Ya no volveré aquí porque este es mi último gran viaje, tenemos que concentrarnos en el trabajo del año que viene, pero puedo deciros que a los que no podáis asistir físicamente, que vais a ser la gran mayoría de vosotros a Santiago de Compostela, tenemos la previsión de que se pueda seguir por videoconferencia el congreso a lo largo de los 5 días que va a durar. Entonces pienso que se podrá colocar una pantalla y seguirlo. Eso existen las condiciones técnicas y pondremos, pues igual que aquí tenéis una cámara, pues habrá una cámara en cada una de las mesas redondas y las conferencias y de las ponencias para que se pueda seguir. Falta, y estoy en fase de consulta para ver cómo lo podemos hacer, falta que sea interactiva esa participación. Es decir, que los que están viendo una mesa redonda o una conferencia o una ponencia pueda aportar algo. Y eso seguramente será irse inmediatamente a hacerlo por correo electrónico, ¿no? Y allí todos los correos que lleguen sobre una conferencia, sobre una ponencia o sobre un debate concreto, pues habrá que entregarlo a los interesados, por lo menos para que contesten en internet, porque a lo mejor en tiempo real no va a ser factible la interactividad, porque eso nos exigiría pues un sistema no de webcam, sino de videoconferencia, y tendríais que tener aquí, en fin, un sistema de videoconferencia que nos permitiera y tal. Eso queda para el cuarto congreso. En el tercero, la idea es cuando menos que podáis seguirlo en tiempo real, por vídeo y audio, y que en todo caso la participación sea a través del correo electrónico, ¿no? Y nada más, esto es todo lo que hay en cuanto a información y por mi parte creo que ya me extendí bastante. Queda una intervención del profesor Valdés y después ya, a partir de la intervención del profesor Valdés, ya abrimos el debate. Bueno, muchas gracias. Como hemos dicho, acabando la última intervención, que va a ser la próxima del maestro Mario Valdés Gordillo, compañero nuestro de la facultad, pasaremos al turno de preguntas, aclaraciones, etc. ¿Esto sigue bien? Sigue. Mi presencia obedece particularmente a una inquietud que surgió en una reunión que tuvimos de docentes de la Academia de Historia. De manera que voy a tratar de ser muy puntual en mi exposición, que la he denominado a propósito de la historia de debate. Luego de escuchar la intervención del doctor Carlos Barros el pasado martes en su interesantísima conferencia magistral acerca del nuevo concepto de la historia como ciencia y de haber leído varios artículos publicados en los tomos de los libros de historia a debate, nuevos paradigmas, por una parte y como resultado de mis propias reflexiones, producto de la investigación que realizo sobre historia regional comparada en segundo término, me gustaría hacer un par de comentarios alrededor de algunos aspectos que considero hoy día sumamente polémicos y por eso mismo temas de actualidad para ser debatidos en esta mesa redonda. Trataré de ser breve y virtud del tiempo con el cual contamos, por eso mismo he traído el texto de forma escrita. Primero, cuando se hablaba durante el segundo Congreso Internacional Historia de Debate, en junio de 1999, en una de las mesas de debate denominada El historiador, la ética y el compromiso social del historiador,
El doctor Carlos Barros decía, refiriéndose precisamente a la forma de cómo sería posible cumplir con dicho papel en nuestro oficio, lo transcribo literalmente. Autocríticamente hay que reconocer que cuando el compromiso por parte del historiador o en general del intelectual fue un compromiso del partido, como lo fue en mi caso, y en otros muchos, la propia disciplina nos impide a menudo, por un sistema de autocensura, combinar lo que aquí decíamos del compromiso con la verdad, cierro comillas. El anterior párrafo estaría ligado precisamente con el comentario de otro de los ponentes de esta misma mesa, Alberto J. Pla, de la Universidad Nacional de Rosario de la Argentina, quien hacía una distinción de tres tipos de intelectuales, abro comillas: los intelectuales comprometidos, los intelectuales orgánicos e intelectuales academicistas, cierro comillas. Sin pretender centrar mi inquietud en esta parte de manera rápida, transcribiré la definición que nos describe Alberto J. Pla sobre esta especie de tipología. Abro comillas: el intelectual academicista es el que pretende la asepsia y que puede hacer ciencia bajo cualquier régimen, aun cuando sea una dictadura de seguridad nacional como la que hemos tenido en algunos países de América Latina. El intelectual comprometido implica una actitud intelectual de crítica, pero el intelectual orgánico, como decía Gramsci, ya no es solamente el compromiso intelectual, sino el compromiso intelectual en acción, cierro comillas. Estando de acuerdo en términos generales con lo manifestado por el doctor Carlos Barros, yo quisiera decir que en mi experiencia personal no hubiera sido posible plantearme esta investigación desde la perspectiva de una historia crítica, estando ubicado en esta condición que no fuera la de un intelectual comprometido, en la definición de Alberto J. Pla. En otra circunstancia, terminaríamos escribiendo una historia oficial independientemente del contexto ideológico en que nos ubiquemos. Ahora bien, cuando el doctor Carlos Barra nos hablaba en su conferencia magistral de que en la actualidad ya no es posible ver al historiador separado de su obra, es decir, nos planteaba entonces ver a la historia con un carácter objetivo y subjetivo a la vez, estamos ante un nuevo enfoque de nuestra disciplina, el cual corresponde también hoy día al debate que al interior de las ciencias sociales se está librando. En mi caso, tuve que defender académicamente mi participación en el proyecto de investigación que actualmente desarrollo en una maestría en ciencias sociales, situándome en la misma en una doble condición, a saber, A, como protagonista de acontecimientos sujeto histórico que se encuentran situados temporal y espacialmente en la segunda parte del proyecto de investigación, que es la que desarrollaré de manera preferente, y B, asimismo a la vez en una especie de catarsis como crítico evidencial de ese proceso. En esa dirección, acerca del nuevo papel que se le otorga a los sujetos sociales, tanto la antropología como la historia, entre otras disciplinas de ciencias sociales, ubicados desde distintos ángulos, han tratado de adoptar una postura que va más allá de la discusión epistemológica. Al respecto, me remito a la experiencia del antropólogo Renato Rosaldo, que en este sentido dice, abro comillas: una transformación en los estudios culturales ha desgastado las concepciones antes dominantes de la verdad y la objetividad. La verdad del objetivismo, absoluto, universal y eterno, ha perdido su estatus de monopolio. Ahora compiten los términos más parejos, con las verdades de estudios de casos que están más incrustados en contextos locales, configurados por intereses y coloreados de percepciones locales. La agenda del análisis social ahora incluye no solo las verdades eternas y generalizaciones de aspecto legal, sino también procesos políticos, cambios sociales y diferencias humanas. Cierro comillas. De acuerdo al autor antes referido, los conceptos o términos tales como objetividad, neutralidad e imparcialidad adquieren en el presente una connotación de gran trascendencia, dado que los referentes o premisas de las que parte el sujeto que lleva a cabo un estudio de caso etnográfico o de cualquier otra disciplina de las ciencias sociales no son más que ni menos válidos que la de los actores sociales más comprometidos pero igual perceptivos. Cierro comillas. Se trata de contraponer a la idea dominante de que el científico social, y en este caso me incluyo como historiador, debe guardar una prudencial distancia del objeto de estudio para garantizarle mayor objetividad en el análisis que realice. Sin embargo, desde otros enfoques teóricos, la historiografía de los movimientos sociales ha documentado en distintas épocas históricas, desde el historiador Jules Michelet en la Francia del siglo XIX hasta Pierre Vilar, entre otros historiadores de la época contemporánea, siglos XX y XXI, que el historiador no puede situarse ajeno frente a la historia de su tiempo. Quiero citar algunos párrafos de un comentario
que como parte de lo que podría darse en llamar una especie de correspondencia epistolar establecida con Juan Pedro Viqueira a propósito de un trabajo suyo. Este ensayo lo denominé Exposición alrededor del trabajo intitulado Una historia en construcción, teoría y práctica de los desfases del doctor Juan Pedro Viqueira, y dice así, abro comillas: quiero cerrar con unas palabras del historiador Pierre Vilar, cuando respondiendo al tema el historiador ante su tiempo, objetividad y subjetividad, neutralidad o participación, respondió aludiendo a una conversación personal que había sostenido con el historiador Joseph Fontana, en la que coincidía con él en este sentido. Pretender hacer la historia haciendo abstracción de los problemas del momento de una sociedad, así como de los problemas personales del historiador, sería una hipocresía. La única manera de realizar una aproximación científica a los hechos humanos, y es válido tanto para una sociología o una politología como para una historia, es tomando conciencia clara de la propia situación en el interior de los hechos. Cierro comillas. De manera que yo comparto la idea de una nueva manera de preguntarle a la historia, por medio del método autobiográfico que el historiador puede hacer uso en sus investigaciones históricas. Cuando hablo de las maneras de preguntarle a la historia, estoy pensando también en las nuevas formas de hacer historia. De aquí me surgió la pregunta de que si para desarrollar el análisis que me he propuesto de la construcción histórica del espacio regional transfronterizo desde abajo, debía apoyarme en un tipo de historia distinta, alejada de aquella tradicional que privilegia la narración de acontecimientos descontextualizados, en la que se orienta a escribir acerca de personas notables o relevantes de alguna época histórica en particular. Y la respuesta que he dado es que no solo es posible, sino necesario. Esta es la historia desde abajo. Ciertamente, podemos ubicar en una generación de historiadores ingleses, empezando por Edward Thompson, que en 1963 planteó un punto de vista distinto al prologar una de las principales obras de historia de Inglaterra, lo cual significaba que, abro comillas, no solo discernía el problema general de la reconstrucción de la experiencia de un conjunto de personas corrientes, sino que además comprendía la necesidad de intentar entender a esta gente en el pasado, en la medida que el historiador moderno es capaz de llevar a cabo tal experiencia a la luz de la suya propia y de sus conocimientos y de sus reacciones personales. Cierro comillas. También Eric Hobsbawm desentrañó el hecho de que la historia desde abajo hubiese estado restringida a los episodios y movimientos de masas, en donde estos jugaban un papel político más activo. Abro comillas. Hobsbawm mantenía que la posibilidad de lo que él denominaba historia de la gente corriente no era una auténtica evidencia antes de 1789, poco más o menos. La historia en cuanto a terreno específico de estudio escribía comienza con la de los movimientos de masa en el siglo XVIII. Para el marxista, o más general para el socialista, el interés por la historia de la gente corriente se desarrolló al crecer el movimiento de los trabajadores. Cierro comillas. Segundo, en este sentido, a raíz de los distintos movimientos revolucionarios que se gestaron en la región centroamericana de Chiapas, desde la década de los 70 a los 90, y la nueva realidad surgida en los albores del siglo XXI, con el ya decantado, pero a la vez envolvente proceso de mundialización, cobra particular importancia el desarrollo de la historia regional. Coincido en este sentido con otras y otros investigadores como Michelin Caruño, quien de manera más reciente en un ensayo colectivo aborda la problemática de los fenómenos fronterizos desde un nuevo ángulo, el actual proceso de globalización, y nos dice, abro comillas, ante la complejidad de la globalización, la historia tiene un lugar privilegiado para analizar los procesos que a ella condujeron. Particularmente, la historia de los fenómenos fronterizos permite entender las fases y los mecanismos que desarticularon el paradigma del Estado-Nación para conformar el de la mundialización. Cierro comillas. Los autores reconocen que realizan el estudio desde la perspectiva de la historia y cuyo campo particular sería, abro comillas, la concepción cultural, social y económica de la frontera. Advierten que desde el punto de vista teórico no aporta ninguna novedad, ya que solo se limitan a identificar y a presentar a los estudiosos de las ciencias sociales que a su juicio deben ser estudiados. Si bien esto es cierto, me parece importante respetar el trabajo en cuestión, ya que al plantearse su análisis desde la historia regional, partiendo de la perspectiva de la mundialización, nos presenta un interesante escenario en que el vínculo de lo local y lo global podría representar un reto para el análisis. También habría que mencionar otro aspecto de su planteamiento, y es el de que, abro comillas, la definición tradicional de frontera como línea divisoria internacional que indica la demarcación geográfica entre un país y otro ha quedado rebasada desde el punto de vista académico. Un nuevo concepto que va más allá de esa simple idea e incluye elementos que analizan las condiciones históricas, económicas, políticas y culturales. El análisis histórico de la frontera, que parte de esa óptica, implica necesariamente verla como un punto de conflicto, donde confluyen una serie de problemas e intereses ya volados de la línea. Cierro comillas. Mi propuesta teórica es la caracterización de la frontera sur como la construcción histórica del espacio regional transfronterizo.
en el cual convergen diversos elementos, además de los ya señalados por los enfoques anteriores, históricos, económicos, políticos y culturales. Agregaría de forma complementaria, debido a la amplitud temática, dejaría para futuros estudios a largo plazo la continuidad de esta caracterización a los movimientos políticos y sociales, la configuración de los poderes regionales y subregionales y los nuevos procesos identitarios, previendo la construcción y la reconstrucción histórica desde abajo. Esto significa que cuando hablamos de fronteras políticas, por ejemplo, se piensa en aquellas que precisamente han sido establecidas por las superestructuras jurídico-políticas de los estados nacionales. Sin embargo, yo pretendo analizar cómo la praxis de los movimientos políticos y socioculturales en el espacio regional transfronterizo muestran el comportamiento de los fenómenos nacionales de manera totalmente distinta, dado que se presentan en este espacio los efectos recíprocos de la emergencia de estos movimientos políticos y sociales, pero desde abajo. Cuando hablamos de la construcción histórica del espacio regional transfronterizo, necesariamente estamos aludiendo a regiones que existieron en un tiempo de larga duración y que se reconstituyeron como parte de la invención de las naciones y la posterior formación de los estados nacionales. Aquí es importante acotar que este proceso ha sido desigual y a la vez diferenciado en ambos países, México y Guatemala. La doctora Brígida Bonnets asevera que, abro comillas, también la nación mexicana se inventó. Lo que tratamos de analizar es que grupos sociales aceptaron este invento e incluso lo promovieron. Para el caso de Guatemala, sostengo una hipótesis aseverativa, que la idea de la identidad nacional fue inventada en el siglo XIX para justificar la conformación del Estado-Nación en Guatemala. Esto significó el establecimiento de un Estado nacional excluyente y racista. Al hablar de la construcción histórica, necesariamente tenemos que hablar de las temporalidades en la historia. Dentro de la perspectiva de análisis